Buenas noches, amada familia. Bienvenidos a una clase más de nuestra Escuela de la Visión. Como saben, hemos estado trabajando con una serie titulada Lo dijo Jesús. En esta oportunidad, tengo el privilegio de compartir con ustedes otra frase que dijo nuestro Maestro Jesús. Esta frase la podemos encontrar en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos desde el 49 al 50. Acompáñenme. Dice así: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Para empezar, como el título de esta clase lo dice, tengan sal. Para darle sentido a esta frase y para descubrir la verdadera intención de lo que quiso decir Jesús con esta petición que hizo a sus discípulos, es importante que contextualicemos un poco. Para ello, nos vamos a ir unos versículos más atrás. Nos vamos a dirigir hasta el versículo 33. Y dice así: y llegó a Capernaum. Jesús venía caminando por Galilea. Y dice la palabra, versículos anteriores a ese, que él no quería que nadie lo viese porque estaba dispuesto a enseñarle a sus discípulos. Quería enseñarle a sus discípulos. Entonces, versículo 33. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ahora sí, versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Como ya saben, Jesús está enseñándole a sus 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos, pero esta vez llamó a los 12. Es decir, esta enseñanza que está dando Jesús es para aquellos que tienen una responsabilidad extra, aquellos que han demostrado compromiso y que Él mismo los llamó. Es decir, esta enseñanza que quiere dar el Maestro es para gente que está dispuesta a dejarlo todo por el Señor. Por otro lado, en el versículo 49, vemos que Jesús habla de los sacrificios. Con esto, Él hace una referencia al antiguo pacto
que seguramente los discípulos tenían en cuenta y lo manejaban bien. Al encontrarnos en Levítico capítulo 2, versículo 13, dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de tu pacto de tu Dios, la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, ¿por qué la sal en estos sacrificios? Algunos estudiosos de la Biblia afirman que la sal era utilizada durante el proceso de los sacrificios y las ofrendas para que ésta conservara el estado de los sacrificios. Entonces, ¿qué es la sal o qué contiene la sal? Al buscar en el diccionario la palabra sal, encontramos que es una sustancia consistente en cloruro sódico, ordinariamente blanca, cristalina de sabor propio, muy soluble en agua, que se emplea para sazonar y conservar alimentos, fíjense, y es muy abundante en las aguas del mar y también se encuentra en la corteza terrestre. Quiere decir que la sal tiene una propiedad de conservar, de preservar, y por ello en el sacrificio se utilizaba la sal. Por otro lado, estudios relatan que la sal también era usada en el antiguo pacto para lavar, para purificar a los bebés recién nacidos. Esta sal se le aplicaba al cuerpo de los bebés recién nacidos luego de ser lavados con agua, para desinfectar al feto luego de nacer. Entonces, entendiendo lo que es la sal, a continuación vamos a explicar cuál es el significado de la petición de Jesús a sus discípulos de tener sal en vosotros mismos. Primer punto, tener sal significa preservar a mi hermano. ¿Qué es preservar? Según el diccionario, preservar es proteger o resguardar a alguien o algo, intentando conservar su estado de un daño o peligro. Quiere decir, preservar es cuidar, es proteger. Por lo tanto, nosotros, como discípulos, preservamos a nuestro hermano cuando no lo subestimamos. ¿Por qué llego a esta conclusión? Entendiendo de que el evangelista, el escritor de este evangelio, Marcos, quiere dar a entender una situación en particular. Hay una problemática que él está tratando en este momento y quiere que la gente lo sepa. Y es la condición del corazón de los discípulos de Jesús, especialmente de los 12. En este ejemplo, Jesús se da cuenta de que estaban disputando entre ellos de quién iba a ser el mayor. Por lo tanto, el maestro, sabiéndolo todo, llama a un niño y lo coloca enfrente de ellos. Y luego dice, el que quiera ser el mayor, tiene que hacerse el menor y el servidor de todos. Y el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Y el que recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino que recibe al Padre, al que me envió. Por lo tanto, ¿por qué el maestro usa a un niño? En los estratos sociales de la cultura judía, el niño termina siendo una persona menospreciada, no tenía mucha relevancia, solo ameritaba esfuerzos y enseñanza, pero no era tenido en alta estima. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a sus discípulos que si reciben a un niño, también lo van a recibir a él. Si recibimos a nuestro hermano y lo ayudamos, lo protegemos, estamos recibiendo al mismo Cristo, ya que nuestro hermano vale el precio de la sangre de Cristo. Por otro lado, preservamos a nuestro hermano cuando no lo excluimos. ¿Por qué llego a esta conclusión? El ejemplo claro está en la actitud que toma Juan, porque parece un poco extraño que Jesús hablando de los niños y Juan respondiendo rápido dice, Maestro, le prohibimos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre, porque no nos sigue. Y afirma de nuevo, porque no nos sigue. Aquí se puede ver una condición en el corazón de Juan o de los discípulos, y es un sentido de exclusividad. Ellos creían que solamente ellos eran los ungidos y que solamente el Señor los podía usar a ellos. Por lo tanto, nosotros no podemos excluir a nuestro hermano. Tenemos que tener en cuenta de que ellos también forman parte de un mismo cuerpo, como nosotros. Y que si el Señor los usa a ellos, también nos usa a nosotros y viceversa. Por otro lado, y el segundo punto de esta clase es
que tener sal significa una constante purificación. Purificar significa quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil para dejarla pura. Ahora bien, desechando lo que puede serme de tropiezo, yo mantengo una constante purificación. ¿Y qué puede serme de tropiezo? Mis acciones, mis decisiones, mis motivaciones u actitudes. ¿Cómo llego a esta conclusión? Jesús explica claramente que si la mano, si el ojo o si nuestros pies nos es de tropiezo, debemos cortarlo. Esto no hace una referencia literal, sino a la urgencia de cambiar las actitudes o aquello que nos está haciendo tropezar, porque esto no es la voluntad del Señor. Por otro lado, mantenemos una constante purificación cuando desechamos lo que puede ser de tropiezo para nuestros hermanos. De igual forma, si las acciones, actitudes o decisiones que nosotros tomamos son de tropiezo para nuestro hermano, también lo pueden ser para nosotros, ya que todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Por lo tanto, así como lo exige el maestro, estas deben ser desechadas a la brevedad. Romanos 15, desde el versículo 2 al 3, dice así: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Escuchen bien, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Por último, las palabras de Jesús son lo suficientemente claras para entender cuál es el final de aquellas personas que son de tropiezo. Y es que estas mejor les resulta ser atadas y ser echadas al agua del mar, que ser de tropiezo para cualquier persona que crea en el Señor. Conclusión. 3 conclusiones breves y concisas. Primero, el verdadero discípulo entiende que tanto él como sus hermanos conforman un mismo cuerpo. De esta manera, el éxito o los tropiezos del otro pueden resultar también en un éxito propio o un tropiezo para sí mismo, respectivamente. Segundo, la verdadera sal consiste en que todos juntos nos edifiquemos unos a otros, tanto con nuestras acciones, nuestras actitudes y, ¿por qué no?, también nuestras motivaciones, para así vivir en completa paz y en amor. El maestro decía en el versículo 50, tened paz en vosotros, tened paz entre ustedes. Y por último, el verdadero discípulo entiende que su función no es la de brillar desde una motivación egoísta, no lo es, sino el servir con humildad de corazón a sus hermanos para así ser el reflejo de su maestro. Hasta aquí fue esta clase, hermano. Espero que haya sido de bendición y recuerden, seamos discípulos de Jesús, comprometámonos, tengamos sal en nosotros mismos para así tener paz con todos nuestros hermanos. Feliz noche.